Muchas gracias. El uso de la tribuna, el señor senador Adán Augusto López. Con su permiso, señor presidente. Okay. A lo largo de esta jornada hemos escuchado casi hasta las 7 de la noche el discurso del cinismo, el discurso de la negación de la privatización. Ahora empezamos ya a escuchar el discurso de la mojigatería, de aquellos que se sienten ofendidos porque alguien llama cobarde a Peña Nieto. Yo agregaría que es un mentiroso contumaz, que engañó a los mexicanos cuando dijo en Tabasco en mayo del año pasado que con la reforma energética iban a bajar las tarifas eléctricas. Dijo igual hace unos meses que la reforma energética iba a traer beneficios al campo mexicano porque íbamos a producir fertilizantes más baratos. Desconoce, como desconoce de muchas cosas, que México ya no produce fertilizantes, que el 97% de los fertilizantes que producimos los importamos. El 70% de esos fertilizantes vienen de Croacia, de Rusia y de Argentina. El resto los traen de China. Y vendieron, desmantelaron fertilizantes mexicanos, que fue un orgullo de México, que incluso tenía plantas en Centroamérica de lo que se conocía como Fertica, y terminaron desmantelando la industria de fertilizantes y entregándosela a particulares. Y todas esas instalaciones hoy están convertidas en bodegas. Igual se asustaron aquí algunos porque una compañera legisladora citó a José Saramago. Saramago fue uno de los más grandes escritores de nuestros tiempos y, entre otras cosas, en su obra póstuma Caín hablaba de la lógica, y cuando se refiere a un pasaje bíblico dice que así como era un absurdo pensar que alguien podía pegarle una cachetada a otro con una quijada de burro, porque las quijadas de burros no se encontraban en todas las esquinas, así teníamos que usar la lógica en las acciones. Y lo que aquí hoy utilizó Laida Sansores fue la lógica de lo que la gente en la calle está diciendo y está pensando debido a esta reforma energética privatizadora. Mis compañeros senadores del PRI y del PAN no lo saben porque tienen ya casi 10 días viviendo bajo un cerco policíaco militar, pernoctando en los hoteles de aquí al lado. No saben que aquí nada más en la esquina de la calle Madrid hay una manta enorme como de 5 metros de alto por 5 metros de ancho que transcribe exactamente las palabras de Saramago. No saben que hay miles de mexicanos manifestándose en las calles, aquí valerosamente en un cerco, que están siendo amedrentados a todas horas por los militares, pero están ahí porque ellos creen que todavía es posible salvar a la nación, que esta nación todavía tiene salvación. Yo me pregunto, ¿cuántas lacras más tendrá que soportar esta noble nación? ¿Qué hicimos los mexicanos para merecer tantas presiones? Pobre imagen la de nuestro país, la que ofrecen quienes no tienen hoy ni la imaginación ni la capacidad para conducirlo. Aquellos a quienes el teleprompter y las televisoras se encargan de construirle una imagen digna del mejor set televisivo. No engañemos a los mexicanos. Esta reforma que ustedes
seguramente van a aprobar, y la van a aprobar contra la fuerza de la razón y por la fuerza. Esta reforma es privatizadora, lleva al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, lo convierte en una simple empresa que no sabemos ni con qué recursos va a ir a competir con las empresas extranjeras a las que hoy les están abriendo la puerta. Niegan la historia de este país, desconocen la lucha de Lázaro Cárdenas y de varios cientos de miles de mexicanos para nacionalizar la industria petrolera. Desconocen también, y esto es un llamado para los senadores del PRI, desconocen la lucha de López Mateos y de muchos mexicanos cuando se nacionalizó la industria eléctrica. Desconocen el trabajo de miles de mexicanos petroleros, sindicalizados o no, que hoy están defendiendo con amor a la nación, que están convencidos de que esta reforma energética va a terminar con sus fuentes de trabajo. Basta, y ya lo dije hace rato, con ir a Tabasco, a Veracruz y a Campeche y conozcan la realidad. La mano de obra nacional se ha ido desplazando por los venezolanos, por los colombianos, por los brasileños y por los chinos, que son quienes hoy ocupan los mejores puestos en la administración de Petróleos Mexicanos en la región sureste. Y aquí vino ya un senador a hablar de la privatización y de las bondades de la privatización y que si esta reforma no es privatizadora. Pero ese senador, y se lo digo con todo respeto, debiera de escuchar a su padre, que es uno de los grandes ingenieros petroleros de México, que fue director general de la región sur-sureste y a quien se le recuerda con cariño, quien todavía hace menos de un año en una conferencia en una universidad de Tabasco hablaba de que hay que defender con todo a Pemex y al patrimonio de los mexicanos. No nos engañemos, pues. Pregunto yo a ustedes, ¿cuándo ha venido o cuándo la Exxon, la Texaco, la Chevron han ido a salvar algún país o algún estado? No, nunca lo han hecho. Están nada más esperando que ustedes voten un dictamen que hace menos de 24 horas no conocían, porque lo hicieron en las oficinas de Halliburton, de Schlumberger, de Abengoa, de Iberdrola, de Ecopetrol y de muchos más. Por una vez en su vida, actúen de acuerdo con su conciencia. Peña Nieto no les va a regañar si ustedes se deciden a ser libres y actuar con su conciencia. Recuerden, revisen la historia nacional. Nunca, ninguna nación ha sido producto del brutal saqueo a la que ha sido sometido a nuestro país. Hemos soportado a Díaz Ordaz, a Echeverría, a López Portillo, que permitía que sus hijos vendieran el petróleo de México en Rotterdam y en alta mar, a De la Madrid. Soportamos a Salinas, a Zedillo, al ignorante de Fox y a Calderón. Todos ustedes, y algunos han ocupado altos cargos en la federación, han sido cómplices de los mismos saqueadores de siempre. Llámense Sergio Bolaños o terminen llamándose o apellidándose Vibriesca Sagún. Son pingües los negocios que se han hecho a costas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y como ahora ya sienten que esas empresas ya no dan de sí, ahora sí quieren que sean los extranjeros los que nos vengan a enmendar la plana. Voy a terminar diciéndoles, recordándoles un pasaje de la historia de México de 1863. Por ahí de octubre de 1863, una comitiva se trasladó al Palacio de Miramar, al Castillo de Miramar en Trieste, para ir a buscar a un príncipe europeo que viniera a gobernarnos. Al paso que van,
No tardan en ir los modernos Juan Nepomuceno, Penchina, Gamboa, Vidergaray y otros a buscar a Felipe de Borbón o al Duque de Orleans para que venga a gobernarnos. Entonces, sí habrá modernidad completa. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el señor senador Manuel Camacho Solís. Hasta por 10 minutos para hablar en contra del dictamen. ¿Con qué propósito, señor senador? Sonido al escaño del senador Gerardo Flores. Nada más para hacer la observación de que se está rompiendo como se ha venido desarrollando, son 2 en contra de manera consecutiva. Es que ya es el cierre, sí. Adelante, senador. Sí, quiero primero, señor presidente, entregarle el voto particular del grupo parlamentario del PRD. Vamos a tener que hablar de algunas cosas de a de veras. Aquí el senador Salvador Vega dijo que cómo era posible que alguien imaginara que este dictamen había sido hecho en los Estados Unidos. Creo que tiene razón. Este dictamen no se hizo en los Estados Unidos, pero tampoco se hizo aquí. Este dictamen se hizo en la oficina del presidente de la República con su gabinete más cerrado y con unos cuantos senadores, muy poquitos. Por eso nunca se filtró. Pero el senador Vega no sabe cómo son estas cosas. Y les voy a decir cómo son. Aquí hay intereses muy grandes. Cuando alguien está en la posibilidad de ganar una candidatura presidencial o de ser presidente de la República, de manera casi natural, lo empiezan a rodear los intereses nacionales y los intereses internacionales. Y todos sabemos qué es lo que los Estados Unidos y esos intereses han buscado por mucho tiempo, no es de ahora. Cuando se está en ese nivel y se va a Estados Unidos y se dice que uno no está a favor de la privatización de Pemex, de inmediato hay una molestia y hay un rechazo. Entonces aquí lo que hemos visto es lo que ha sido la historia política de México. Las compañías petroleras ofreciendo su apoyo para ser candidatos. Y lo digo con toda autoridad, porque me tocó estar en una reunión con Vicente Fox, donde a él y a mí nos ofrecieron ser su candidato, con una gran diferencia. Él lo aceptó y yo lo rechacé. Después, ya para ser más candidato, para fortalecerse, entonces hay que mandar mensajes que sean aplaudidos por la prensa internacional. Claro, hay mucha gente que de buena fe o por sus propios intereses cree que lo que se necesita en México es privatizar el petróleo, abrirlo plenamente a la inversión privada. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. El candidato Enrique Peña empezó a mandar mensajes y después lo hizo público. Y cuando lo hizo público, aquí lo negaron. Y se dijo que cómo era posible que se dijera que el presidente estaba ofreciendo una reforma constitucional para abrir el petróleo a la inversión extranjera. Y eso fue lo que ocurrió. Y claro, cuando uno les da por su lado, pues entonces vienen los apoyos.
Y entonces vinieron los aplausos del Momento de México. El Momento de México era el interés de los inversionistas para que se abriera el petróleo mexicano. Sin embargo, ese momento se nos ha ido esfumando porque las expectativas no se están cumpliendo. Y lo que pasó es que Enrique Peña Nieto nos metió en un callejón sin salida. O se abre el petróleo a la inversión extranjera o hay una crisis financiera. Esa es la circunstancia en la que hoy se encuentra nuestro país. Eso no tenía por qué ser así. Tienen ustedes razón, se necesitaban muchos cambios en el sector petrolero y eléctrico, todos coincidimos, pero no necesariamente este cambio no era la única solución, era la más fácil. Es la manera de facilitar todo, provocar una burbuja financiera, aplaudir durante 5 años y después dejar al país una vez más postrado. ¿Y qué es lo que aquí se dice? Aquí nos están diciendo que esto no es una privatización. Y sigo haciendo los recuerdos. A mí me tocó redactar el artículo 25. Aquí lo sabe Emilio Gamboa. Me tocó también redactar el artículo 28. No fui yo. Bueno, yo hice el trabajo de amanuense, pero fue la participación de grandes mexicanos como don Jesús Reyes Heroles, Antonio Ortiz Mena y Carrillo Flores, 3 hombres impecables. Y ellos y su servidor hicimos esas redacciones. Entiendo de qué se trata. Y se los voy a resumir con toda claridad. Lo que las compañías querían y quieren es que se quiten 2 palabras del artículo 27. Todo lo demás es intrascendente, son cosas menores. ¿Cuáles son esas 2 palabras? La prohibición de contratos y la prohibición de concesiones. Si se quitan esas 2 palabras, todo queda abierto. Si se quita la palabra contratos, puede haber contratos de utilidad compartida y puede haber contratos de producción. Si se quita la palabra concesiones, puede haber concesiones. Pero aquí ni siquiera hemos hablado con la verdad. Están haciendo ustedes una reforma constitucional tramposa. Niegan la privatización y, sin embargo, abren todo el sector petrolero a la inversión extranjera. Déjenme explicárselos de una manera más sencilla, porque son cosas bastante complicadas. ¿Qué pensaría un jefe de familia y una señora que le digan, ¿cuál es tu patrimonio? No, pues mi patrimonio es mi casa. Ah, mira, es muy sencillo. Para que tú tengas hoy más dinero y lo puedas gastar, ya tus hijos, quién sabe qué va a pasar con ellos, fírmame aquí este pequeño cambio. Se llama un contrato de una promesa de compraventa. Ah, pero tú me tienes que dar una hipoteca. ¿Por qué? Porque si no, nadie me asegura que me vas a pagar. Eso es lo que se está haciendo con el petróleo mexicano, eso es lo que se va a hacer. Si no fuera así, entonces, ¿para qué hay necesidad de decir en la Constitución que pueden registrar en sus libros esto como un patrimonio? Sí lo van a poder registrar, van a poder registrar los contratos. ¿Por qué? Porque esos contratos equivalen a una parte del patrimonio nacional. Entonces es cierto, no van a ustedes a vender Pemex, no va a comprarlo Repsol, no lo va a comprar Shell, pero eso no es lo que andaban buscando. Ellos andaban buscando y buscan solo 2 cosas. Una, el petróleo del Golfo de México, y 2, el Shell Gas. Y esta reforma abre a las empresas extranjeras la explotación, la exploración del Golfo de México y del Shale Gas. Entonces, la reforma constitucional está hecha de una manera en donde el hecho es la apertura al capital privado total, pero siempre encubierta, diciendo que no es privatización, que sigue habiendo rectoría.
¿Alguien cree con sinceridad que puede haber más rectoría con el esquema donde se abre la inversión de esta manera a la circunstancia actual donde el Estado tiene el control del recurso? Los compañeros ecologistas creen, por ejemplo, que una reserva natural se puede resolver mejor si nada más se hace una regulación a que si se tiene la propiedad del suelo de esa reserva. No, nada es más importante que el dominio, que el control y que la propiedad. Y eso es lo que hoy se está cambiando. Y entonces aquí vamos a terminar con el último argumento, el argumento de la mayoría. Es que la mayoría es la que decide. Ese es el último argumento. Aquí ya se dijo que el mandato que se recibió no era para abrir el petróleo al capital extranjero. Nadie en México se hubiera atrevido, ni el propio candidato Peña se hubiera atrevido porque sabe que no hubiera ganado la elección. Y sin embargo, eso es lo que está haciendo. Es decir, no hubo un mandato para llevar a cabo esta reforma constitucional. Y sí es cierto, aquí los números dan para que se apruebe esta reforma constitucional. Los votos del PAN más los votos del PRI son más del 66% que se necesita. Y los votos del Verde son más del 66%, son el 70% o son más. Son muchos. La pregunta es si una democracia puede funcionar así. Si una democracia tiene derecho a aplastar a las minorías y si una democracia tiene derecho a pasar por encima de lo que establece la Constitución. Y la Constitución, de la misma manera que establece el derecho a votar esto en mayoría, también establece ya el derecho de los ciudadanos a decidir una decisión de esta magnitud. Eso ya está en la Constitución, el derecho a la consulta popular. Y ustedes están haciendo todo lo posible para que no haya consulta popular, es decir, por no respetar a la mayoría, porque allá afuera el 70% está diciendo no a esta reforma constitucional. Miren, desde la mañana luego nos irritamos aquí, porque aquí alguien habla duro, etcétera. No es mi estilo, nunca lo voy a hacer. Además, de veras hay un respeto a todos. Pero nos irritamos y no escuchamos lo que está pasando. Cuando entramos aquí, yo creo que todos nos dimos cuenta. Desde que entramos aquí, la gente ha estado golpeando las barreras de seguridad de manera incesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están en contra y quieren decir que nos están pidiendo que les escuchemos. Y eso es lo que no se está haciendo. No se está escuchando aquí al 70% que no quiere esta reforma. Y ahora lo que nos importa, y creo que es lo que a ustedes y a nosotros nos importa, es cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión. Yo creo que por lo pronto se dice que es una gran decisión histórica, benéfica para el país. ¿Ustedes creen con toda sinceridad que va a haber alguien que salga al Ángel de la Independencia o que vaya al Zócalo a celebrar la aprobación de esta reforma constitucional? No va a haber nadie. Es una decisión que se tiene que ocultar. Es una decisión que es impresentable frente a los ojos de la mayoría. Esta decisión, desafortunadamente, no nos va a dar más desarrollo económico, porque lo que estamos haciendo es petrolizando adicionalmente la economía. Y ya estamos pensando, como pensaban los españoles, estas economías de usufructo de recursos. Aquí vino el presidente de Israel y nos dijo, mi país no tenía nada de recursos naturales y decidimos invertir en la educación, en la ciencia y en la tecnología. El desarrollo de los países no se está haciendo con recursos naturales,
Se está haciendo con talento, con educación, con ahorro, con mayor igualdad, con honestidad y con instituciones fuertes. Y eso es lo que no estamos cuidando aquí. Entonces, esto va a petrolizar esta exigencia de mantener el mismo ingreso fiscal. Esta exigencia nos ata. Qué gran noticia lo de Colombia, que ahora ya el 20% de sus ingresos son de origen petrolero. ¿Saben cómo se llama eso? The Dutch Disease, la enfermedad holandesa. Es decir, el exceso de ingresos petroleros que petroliza las finanzas públicas y que hace que el tipo de cambio se sobrevalúe, y eso va en contra de la industria, en contra de la producción y en contra de la agricultura. Entonces, ¿cómo es que vamos a apostar todo a eso? Eso no es la solución. El desarrollo del país tiene que volverse a discutir, no es por este camino que se van a generar los empleos. Los números que se están anunciando nos tocará verlos, porque esperamos, o por lo menos los que vivan los próximos 5 años que lo vean, se verá que no era cierto, como no fue cierto que con la reforma laboral se iban a crear 400,000 empleos y otras cosas. Y lo último, que yo lamento profundamente, que en vez de buscar una solución que reconcilie a México, lo que vamos a hacer es a dividirlo mucho más profundamente, a llenarlo de rencores y de encono. ¿Por qué nunca hemos sido capaces de hacer una verdadera negociación? Ustedes quieren esto, nosotros queremos esto, encontremos en efecto el mejor camino, hagamos los cambios que sean necesarios, fijemos la ruta, veamos los tiempos, es decir, una negociación. Esto no es una negociación, es una imposición de un compromiso político del actual presidente de la República que no lo enaltece. Es un compromiso que no será benéfico para el país y es un compromiso que dejará profundamente dividida a la nación. Muchas gracias. Señoras senadores, señoras senadores, damos paso ahora a las intervenciones de los senadores que se han registrado para rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Ruego a todos ustedes, los participantes, seamos respetuosos del tiempo en tribuna y reiteramos la disposición de esta mesa directiva, como lo hemos hecho, para ser tolerantes en las intervenciones. Daré lectura al registro de oradores que se ha elaborado. El señor senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; el señor senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Partido de Acción Nacional. Sí, Jorge Luis Lavalle Mauri, es correcto. El senador Zoe Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, y el senador David Penchina Grub, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. Muchas gracias, presidente. Quiero iniciar con un saludo y reconocimiento a las mujeres y hombres que han estado durante 5 días haciendo que se escuche su protesta aquí afuera del Senado, golpeando las vallas como tambores de guerra de este movimiento pacífico y de resistencia por la justicia, la soberanía nacional y el futuro de nuestros hijos. Nuestro reconocimiento para todos ellos. También decir que esta jornada aquí en el Senado la hemos dedicado a nuestro coordinador, el senador Miguel Barbosa,
con todo nuestro reconocimiento. Su presencia y liderazgo nos inspira. Y también se le hemos dedicado a Andrés Manuel López Obrador, deseando la pronta recuperación de la salud de ambos. Quise participar para rectificación de hechos por las innumerables menciones que se han hecho de que con esta reforma se va a detonar el desarrollo nacional. Eso es absolutamente falso, por una razón. Habría que ver el destino de la renta petrolera. ¿A dónde se va a ir el excedente que se pretende producir? El orgullo de muchos de los que están aquí, el Fondo Mexicano del Petróleo. Si revisamos con cuidado, vamos a encontrar muy rápidamente que es una simulación ese fondo. Va a tener el destino de la renta exactamente los mismos cauces que tienen actualmente. No hay ninguna inversión para el desarrollo a largo plazo, solo marginalmente. Pero el destino de los ingresos no está cambiando nada. Primero, para pagar los contratos, los nuevos contratos que se están haciendo. Segundo, para alimentar los fondos de estabilización de ingresos petroleros y de ingresos de los estados, que ya ocurre así. Tercero, para fomentar el ahorro, pero con una definición muy curiosa de ahorro de largo plazo. Pagar deuda, cubrir los requerimientos financieros del sector público. Ya lo dije aquí, esto va a ser para pagar el IPAB, los PIDIREGAS, los pasivos de la banca de desarrollo. Después de pagar todo eso, si queda algo de recursos, se destinará al sistema de pensiones. Si queda algo, entonces sí, marginalmente, a ciencia, tecnología y formación de capital humano. Pero además, las primeras asignaciones son intocables. Las segundas, la de ciencia y tecnología, la de capital humano, están puestas a la decisión de la Cámara de Diputados. Es decir, primero se protege la deuda, primero se protegen los intereses de las empresas transnacionales y hasta el final, eventualmente, algo se dejará. Entonces, si no hay un beneficio para el desarrollo de largo plazo, entonces, ¿a qué obedece esta reforma? Son exclusivamente los intereses. Quiero recordar algunos párrafos del texto que el general Lázaro Cárdenas leyó a todos los mexicanos, al país, el día que se expropió la industria petrolera. Dice, cito textual: se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia,
de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país. Es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que se ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Cierro la cita. Esta reforma parece que está construida para repetir nuevamente la historia. Quiero cerrar esta participación recordando y citando un texto que se leyó en el Zócalo el domingo 1 de diciembre y que envió la escritora Elena Poniatowska, Orgullo Nacional y Premio Cervantes, que le envió a la multitud que se reunió ese día. Aquí estoy para defender nuestro petróleo. Aquí están los que llevaron sus gallinas, sus máquinas de coser, sus anillos de matrimonio, sus sombreros, sus blanquillos, sus cestas, sus ahorros a Palacio de Bellas Artes para pagar el petróleo. Aquí está el abuelo, el obrero de overol, el ama de casa con su rebozo, el niño que sacrifica su domingo, la niña que rompe su alcancía. Aquí estamos los que les dimos a doña Amalia Solorza de Cárdenas nuestros tesoros para pagar la injusta deuda petrolera, puesto que el petróleo siempre ha sido nuestro. Aquí estamos aunque no nos vean de cuerpo entero, pero nuestro espíritu es más fuerte que todas las traiciones, todas las vilezas, la infamia que significa la privatización del petróleo. En el mundo entero los países nacionalizan su petróleo y México pretende vender el suyo. ¿Acaso lo vamos a permitir? Si lo aceptamos, ya no hay retorno. Esta trampa no tiene salida. Ya lo único que les falta es legalizar la corrupción. La traición de este nuevo PRI no tiene nombre. Se trata, como dice Andrés Manuel López Obrador, de negocio de unos cuantos a cambio de la miseria de todo un pueblo. Aquí estamos, somos mexicanos, dispuestos a todo. No nos vamos a dejar. A los bisabuelos, a los abuelos, a nuestros padres, no podemos defraudarlos. Su lucha es la nuestra. Y por eso estamos aquí, indignados y despiertos, listos para impedir el robo de todos los tiempos. Que viva la integridad de nuestros pozos petroleros. Que viva la soberanía nacional. Que viva la lucha del pueblo unido. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Permiso, presidente. Muchas gracias. Bien, amigas y amigos senadores, creo que después de esta larga jornada hemos tenido la oportunidad de escuchar pues, las distintas visiones, las distintas posiciones de todos los compañeros
Y después de revisar también, pues ya también un poco más a detalle, pues los comentarios y las propuestas alrededor de todo lo que significa este predictamen que estamos discutiendo el día de hoy, quiero reconocer que en lo general creo que es un buen modelo energético y que definitivamente va a darle buenos resultados al país y a todos los mexicanos de hoy y del mañana también. Asimismo, quiero destacar, después de escuchar los posicionamientos de varios compañeros, que hay algunas situaciones que deberemos de discutir mañana y en lo particular, como es áreas de mejora que debemos de estar buscando en el dictamen, como es el tema de continuar disminuyendo, por ejemplo, las ineficiencias que tiene la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, porque hay que recordar que pues del 100% que se genera, solamente casi el 30% no se factura. Entonces nosotros estamos buscando, pues por lo menos, abrir un escenario, por lo menos parcial, de competencia, a efecto de ser más eficientes y dar un mejor servicio a la nación y a los mexicanos. Los puntos que señalaba sobre los detalles de algunas particularidades del Fondo Soberano, pues creo que también habrá que mejorarlas, habrá que revisarlas para efecto de que, insisto, esta sea la mejor reforma para todos los mexicanos. Por otra parte, respeto profundamente los comentarios de todas y todos mis compañeros, pero no comparto algo. No comparto que se venga a hablar de argumentos inexistentes. Y digo inexistentes porque he escuchado muchas cosas que simple y sencillamente no aparecen en este predictamen. Y permítame, por favor, citarles algunos ejemplos y seré lo más textual posible. Algunos compañeros han afirmado que el petróleo ya no es un área estratégica. Cito artículo 28 de este predictamen, que se complementa también con el 25. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. Entonces, hay que debatir sobre lo que está. Otros compañeros han dicho, el petróleo ya no va a ser de la nación. Cito el artículo 27. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescindible. Hablemos de lo que dice en el dictamen, no de lo que no dice. Y por último, por dar un ejemplo más, nada más muy rápido, hay quien ha insistido constantemente en el que las empresas podrán registrar reservas. Y es un tema muy grave que definitivamente se está cuidando directamente aquí en la Constitución. Cito el artículo 27. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Entonces, después de revisar todo esto, pues yo lo que hago la invitación es a que debatamos sobre la realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha gente allá afuera que quiere saber la verdad de lo que estamos haciendo. Digámosle la verdad con mucha responsabilidad. Debatamos con argumentos sólidos, claros y contundentes. Construyamos entre todos la mejor reforma que México necesita. Dejemos de discutir la realidad de nuestro país en 1938 y en 1940 y mejor comencemos a definir el futuro de nuestros mexicanos en el 2038 y en el 2040. No le neguemos la prosperidad a los mexicanos del futuro por seguir queriendo aferrarnos al pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. En uso de la tribuna, el señor senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, he pedido hacer uso de la palabra en una rectificación de hechos a la intervención que hizo hace unos minutos el senador Carlos Alberto Puente Salas. Y creo que él expresó de una manera muy clara lo que piensan algunos senadores, algunos legisladores sobre las mayorías en nuestro país y la importancia de estas mayorías. Y yo le quiero preguntar al senador Puente, ¿a quién se refiere él como la minoría de mexicanos que tienen fetiches caducos de un nacionalismo estéril?
¿A quiénes quiere provocar? ¿A quiénes quiere dividir? ¿Cuál es su motivación? Eso es lo que le quiero preguntar. No podemos negar que la pasión expresada allá afuera, la pasión que se expresa también en los estados, que se expresa en las redes sociales, responde a un hecho que no se puede negar aquí, ni hoy, ni nunca. Y este hecho es que lo que se está haciendo el día de hoy, lo que se está preparando, no es reflejo de la voluntad ciudadana, así de simple. No estamos legislando de acuerdo con el soberano como nos comprometimos a hacerlo el día que tomamos posesión. Eso es inaceptable. Afortunadamente, ustedes dirán que esa es mi opinión. No, señores. Esto se puede poner en números y a eso vengo hoy a esta tribuna, a demostrárselo. ¿Quiénes son los ofendidos de Carlos Puente? ¿Quiénes son esta minoría de mexicanos que están ofendidos y a los que insulta diciendo que fueron traídos a manifestarse y que fueron pagados para que estuvieran aquí afuera? Le voy a decir quiénes son. Y ustedes me dirán si confían o no en estas instituciones, así de sencillo. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, muchos de ustedes han sido diputados federales, conocen ese centro, hizo una encuesta en julio del 2013. La pregunta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se permita la inversión privada en la industria petrolera? De acuerdo, 36%, desacuerdo, 54%. La encuesta nacional de valores sobre lo que nos une y nos divide a los mexicanos, realizada por Banamex y por la Fundación Este País. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita la inversión privada en la industria petrolera del país? 33 a favor, 62 en contra. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita la inversión privada en la industria eléctrica del país? 33 a favor, 63 en contra. Y eso que en ninguna de las preguntas se pone la palabra privatizaciones. Parametría. Algunos de ustedes deben de conocer a esta casa encuestadora. Muchas encuestas electorales las realiza Parametría. En julio del 2013, ¿está a favor o en contra de ampliar la participación del capital privado en la paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex? 16 de acuerdo, 49 en desacuerdo. ¿Está a favor o en contra en ampliar la participación del capital privado en la Comisión Federal de Electricidad? 15 a favor, 53%. El CIDE, que ustedes lo conocen también, hizo una encuesta llamada México, las Américas y el Mundo en julio del 2012. ¿Usted considera que la inversión extranjera en el sector petrolero es algo benéfica, muy benéfica, poco benéfica para el país? 31% considera, está de acuerdo que es benéfica, 65% dice que no es benéfica. Y finalmente, la casa encuestadora Buendía y Laredo, que publica en el periódico Excelsior, en agosto del 2013 hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se permita la inversión privada en la industria petrolera? 20% de acuerdo, 62% en desacuerdo. ¿Qué tan de acuerdo está o en desacuerdo con que Pemex necesita reformas para funcionar mejor? 28 está de acuerdo, 62 en desacuerdo. Fíjense, aquí incluso la correlación es muy interesante. La gente cree que Pemex necesita reformas. Sí, lo que cree es que no necesita de la inversión privada para llevar a cabo esas reformas. Es completamente una correlación que apoya por completo lo que nosotros estamos proponiendo. Sí que se reforme Pemex, no que se modifique la Constitución. Esa, senador Lavalle, que decía que había que estar en el debate de hoy y no de 1938, estoy de acuerdo. Esa es la realidad de hoy, no son encuestas de 1938. Y aquí la pregunta, senadores, senadoras, es ¿qué van a hacer con estos datos? Porque se pueden ignorar, como dice Preciado, se pueden guardar, se puede uno salir a ver el fútbol y hacer como que nadie los presenta. No, aquí están, son claros, son la verdad. Y la verdad es una y simple. Esta reforma, incluso
sin mencionar la palabra privatización, no tiene el respaldo mayoritario de la gente en México, así de sencillo. Bueno, ¿qué se va a hacer entonces? Si se sabe que la mayoría de los mexicanos se oponen a la reforma, pero solo esta llamada minoría vociferante lo hace con auténtica pasión, pues fácil, que otra minoría, la minoría que gobierna, la minoría del Senado, imponga sus prioridades, su voluntad y sus intereses. Eso no es posible, eso me parece aberrante. Creo que hay que reconocer que la gente que está allá afuera es una muestra nada más de lo que se expresa en las encuestas. Senador Puente, con todo respeto se lo digo, no todos los mexicanos están este domingo dormidos. No todos los mexicanos están viendo ahorita la televisión, ni todos los mexicanos están solamente interesados por el fútbol. Hay otros que usan su pasión, que usan su tiempo, su energía y su domingo para ejercer su ciudadanía. Hay otros, los que están allá afuera, que entienden el concepto de ser mexicanos de una manera más valiente, más honrada y más alta que muchos de los que están en este salón de sesiones. Ejercen esa responsabilidad y la expresan y la gritan y tocan a las puertas del Senado. ¿Les molesta, senadores? Pues que les moleste con la pena. Senadores, fetiches caducos de un nacionalismo estéril. De verdad, los mexicanos merecen más. Los mexicanos son muchos más. Gracias. En uso de la tribuna, el senador David Penchina Grub, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Te prometo que no. Muy buenas noches, muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Estamos llegando a un día más de una larga jornada de este Senado de la República. Como presidente de la Comisión de Energía, en primer lugar, quiero felicitar y manifestar el mayor de mis reconocimientos a todos y cada una de las y los senadores que integran la Comisión de Energía. Partiendo de con los que no coincido incluso, porque este año hemos trabajado de manera intensa, en un tema polarizante, en un tema en el que se le había apostado que no iba a haber condiciones para el debate. Hoy estamos haciendo un ejemplo de democracia, debatiendo con tolerancia y aceptando las circunstancias de la verdad de cada quien, de la de que cada quien es responsable. Disentir o coincidir es la esencia de la democracia. Y en un tema tan fuerte, con un contenido ideológico, histórico, con tantas y diferentes visiones que hemos debatido en los últimos 15 años, no se podía esperar menos. Aquí hubo foros en los que no coincidimos en asistir a ellos, y hubo otros foros de los que estamos enterados y que los saludamos con el mismo respeto. Los que organizamos el PAN, el Partido Verde, el PRI y el PANAL, así como los que organizó el PRD, incluso el que organizó el senador Bartlett por el parte del PT, porque nos dimos a la tarea de leer sus conclusiones. Aquí se nos ha descalificado a algunos, se han inventado novelas o se ha recurrido a novelas del pasado, y las tengo que mencionar así porque no hay prueba de ello. Y nosotros tenemos que trabajar con pruebas en la mesa, no con especulaciones o con narrativas de historias personales de las que no fuimos testigos. Se nos ha descalificado queriéndonos decir que nosotros no hicimos la reforma ni la iniciativa. No lo acepto y no lo permito. No lo acepto y no lo permito porque soy responsable de mis actos. Y no tengo ningún problema en dar la cara para que juntos con los que creemos en este proyecto presentemos un proyecto de dictamen a consideración de esta soberanía con respeto en una franca democracia que notoriamente ha avanzado en las últimas décadas. Los que creemos en esto partimos de un principio. México no está bien y la materia de la energía no es la diferencia de muchas tareas pendientes de nuestra nación. México, siendo una potencia petrolera, como se ha dicho aquí, hoy importa 18,000 millones de dólares en petroquímica. México, tan solo en 9 años, perdió 900,000 barriles de petróleo del 2004 al 2013.
México hoy en campos convencionales, el 85% de ellos está en franco declive. México, siendo la sexta o séptima potencia de gas en el mundo, importa más de la mitad de su gas, y los industriales de este país, los que dan empleo, hoy están pagando incluso a veces 300% más de costo de gas. Hoy tenemos un sector productivo limitado y una baja generación de empleo. Hoy tenemos un gran potencial energético que no se está traduciendo en la palanca de desarrollo que deseamos. Eso nadie lo puede negar. Las medicinas y las recetas pueden ser diversas. No es necesario descalificarnos para conocer la propuesta de cada quien. Sabemos entender y sabemos escuchar. Y hoy la enorme mayoría de senadoras y senadores de este pleno, con tolerancia y con respeto, ha hecho a un lado la descalificación personal y la provocación, porque lo que queremos es construir una reforma energética para nuestro país que nos permita ver a nuestros hijos a la cara. En 75 años hubo un modelo energético que llenó de orgullo a los mexicanos, porque cada 100 carreteras, prácticamente 35 fueron gracias a la industria de Pemex y la de todos sus trabajadores. Porque en los últimos 50 años construimos una infraestructura eléctrica de la que nos tenemos que sentir orgullosos, porque pese a nuestra dispersión territorial, hoy solo 2 millones de 120 millones de mexicanos carecen de la luz eléctrica. Ese modelo sí es nuestro orgullo, pero también tenemos responsabilidad con el presente y el futuro, y sabemos que ese modelo tiene que cambiar, porque el mundo ha cambiado, el petróleo fácil se acabó, y la competencia y la globalidad no es concepto de una moda, es la realidad económica de nuestros tiempos. Esa es la razón de haber hecho esta iniciativa. Algunos creemos en ella, muchos otros no. Que no nos espante, no caigamos en la provocación que detone un procedimiento que haga imposible lo que en 15 años por mezquindad política, y asumo mi parte como parte de un partido político, no nos permitió avanzar en algo que pueden pagar muy caro nuestros hijos y nuestros nietos. Bienvenido el debate. Yo agradezco y reconozco a todos. Agradezco a todos los que me acompañaron en este proceso, porque lo hicimos ante la adversidad, la duda y la especulación. Celebro y felicito este debate que hoy no termina, pero que en una concepción general ha permitido que cada quien distinga sus argumentos en su responsabilidad y en sus conceptos. Ese es el derecho de cada quien y también su responsabilidad con la historia. Hay quien piensa que se gobierna con encuestas. Ya hemos pagado muy caro el gobernar con encuestas, porque entonces la parálisis de las decisiones del costo político ponen en franco deterioro la posibilidad del desarrollo y del futuro. Nosotros asumimos como generación lo que tengamos que asumir. No somos una generación que se avergüence de lo que ha hecho. Somos una generación que los puede ver a la cara, como ustedes hacen francamente lo mismo con nosotros. Bienvenido el debate. Felicidades a todos. Tomemos decisiones por México, que la mayoría construya lo que la historia nos espera. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Informo a la Asamblea que esta mesa de Comisiones Unidas ha recibido los textos de 4 votos particulares: el del senador Armando Ríos Peter, el del senador Manuel Camacho Solís, a nombre de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que también entregó la senadora Dolores Padierna, el del senador Benjamín Robles Montoya y el del senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sí, y presenta, se recibe. Dan Augusto, recibimos. ¿También? ¿Voto particular? ¿Lo presenta por escrito, por favor? Muy bien. Encinas. Alejandro Encinas. Senador Encinas presentará voto particular.
Muy bien. Sí, ya di referencia.